Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de inecuaciones con valor absoluto. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente. Determina el conjunto solución, S, que es subconjunto de R, de la siguiente inecuación con valor absoluto. Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, lo que debemos notar primero es que tenemos un cociente de dos expresiones y en este ejercicio nos piden determinar los valores de x real de modo que dicho cociente sea menor o igual que 0. Nosotros sabemos que para que un cociente sea igual a 0 en este caso, si consideramos solamente una de las condiciones, el numerador debería ser 0 y si yo quiero que sea menor que 0 habría que entrar a analizar los signos que tiene el numerador o el denominador. Deberían tener signos distintos, ¿cierto? Para que sea menor que 0. Ya que, por ejemplo, el numerador podría tener un signo positivo, la expresión, entonces el denominador tendría que ser negativo o viceversa, ¿ya? Entonces, para comenzar a analizar este ejercicio, lo que vamos a hacer primero es observar lo siguiente. Pongamos acá, notemos que en la expresión que está en el numerador es una expresión cuadrática. Y nosotros podríamos analizar si es que esta expresión es o no factorizable, ya para poder analizar, ¿cierto? Luego en algún caso, con alguna tabla de signos o algo. Pero en este caso eso no ocurre, ¿ya? Ya que para todo x real, la expresión 2x² más 3x más 5 es positiva. ¿Por qué es positiva? Ya lo hemos visto antes, ¿cierto? Y sabemos que en este caso esto sucede porque el discriminante de la expresión cuadrática, que en este caso sería 3 al cuadrado menos 4 por 2 y por 5, claramente es negativo, ¿ya? Porque me quedaría, ¿cierto?, en una parte 9 menos 2 por 4 y por 5. Claramente ese número es mucho más grande que 9, por ende es negativo. Y además, el coeficiente principal, que normalmente se le conoce como A, que en este caso sería, ¿cierto?, el número 2, es mayor que 0. ¿Ya? Entonces con eso ya conocemos por lo menos el signo de la expresión que está en el numerador, ¿ya? De esta fracción. Ahora, con esto, ¿cierto? Nosotros ya podemos decir que si la parte de arriba es positiva y no puede ser 0, entonces vamos a tener que analizar, ¿cierto?, lo que sucede con la expresión que está en el denominador, ¿ya? Otra forma de visualizar, si es que ustedes aún no logran analizar, ¿cierto?, por qué pasa esto del signo de la expresión cuadrática para todo x real, es que ustedes logren completar el cuadrado de la expresión. Traten de completar, ¿cierto?, cuadrados en esta expresión, ya que ella es un trinomio. Pero no es un trinomio cuadrado perfecto. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos completar cuadrados, ¿ya? Lo que se puede hacer en ese caso, miren, pueden comprobarlo. Aquí yo les voy a dar la completación hecha. Esta expresión es exactamente igual a esto, miren. Y cuando uno completa cuadrados, claramente que se puede visualizar, ¿cierto?, que la expresión es positiva. ¿Por qué? Porque en primera instancia, miren, tenemos algo que está al cuadrado, da lo mismo quien sea, en este caso ese algo tiene la variable, entonces podemos decir que para todo x real, ¿cierto?, esa expresión x más 3/4 al cuadrado claramente es mayor que 0. Luego está multiplicada por un número positivo, que en este caso es 2, y además está sumado, ¿cierto?, una fracción que también corresponde a un número positivo. Entonces, por ende, claramente la expresión cuadrática completa, ¿cierto?, es positiva, ¿ya? Esa es otra forma de visualizarlo si es que ustedes aún no comprenden la idea del discriminante, ¿cierto?, y del coeficiente principal. Otra manera, recuerden igual, es graficar la función asociada y ahí ustedes van a poder comprobar, ¿cierto?, estas dos formas de concluir esto del signo, ¿ya? Entonces, teniendo esto, notemos que esa expresión es positiva para todo x real, ¿cierto? Ya que pasa tal y tal cosa, se tiene. O sea que si nosotros, miren, tenemos eso, ¿cierto? Para todo x, ya que eso pasa, se tiene que. ¿Qué cosa se tiene? Bueno, claramente nuestra expresión que teníamos originalmente, ¿cierto?, que sería esta de acá, la cual está dividida por el valor absoluto de 2x menos 1 menos 3, valor absoluto de x más 2. Esa expresión nos pedía que sea menor o igual que 0. Pero, ¿cierto?, como ya sabemos que el signo del numerador es positivo, entonces podemos decir que esto es equivalente a decir, ¿cierto?, que esto
tiene que ser menor que 0. ¿Ya? En este caso, el menor igual, ya sabemos que la única forma de que sea igual a 0 es que el numerador sea 0, pero acabamos de decir que la expresión cuadrática, ¿cierto?, es positiva, por ende no puede ser igual a 0, ¿ya? O sea que la única opción para resolver esto es analizar el signo de lo que está en el denominador y pedir que esto sea negativo, ¿ya? Para que se pueda cumplir esa condición inicial que tenemos, ¿cierto?, que es lo que nos pide la inecuación. Ahora, para resolver esta inecuación con valor absoluto, no es tan complejo hacerlo, ya que podemos definir los valores absolutos y con esa definición, ¿cierto?, podemos trabajar por casos y es justamente lo que vamos a hacer. Entonces pongamos acá, ahora bien, y aquí vamos a lograr definir, ¿cierto?, los valores absolutos y vamos a poder también expresar los casos que tiene este. Hagamos lo siguiente. Sabemos que el valor absoluto de 2x menos 1 es exactamente igual a 2x menos 1 siempre y cuando el x en este caso sea mayor que un medio, ¿ya? Y será 1 menos 2x cuando la x, ¿cierto?, sea menor que un medio. Esto ustedes lo pueden comprobar haciendo uso de la definición de valor absoluto, que ya habíamos trabajado antes. Además, miren acá, tenemos el valor absoluto de x más 2, el cual es exactamente x más 2 cuando el x sea mayor o igual que menos 2, y será menos x menos 2 cuando el x sea menor que menos 2. Démonos cuenta, ¿cierto? Y esto también lo habíamos conversado antes, de que estos dos intervalos, ¿cierto?, que se forman ahí, las dos condiciones, claramente forman toda la recta real. Ya eso lo sabemos. Con esto nosotros podemos, como ya sabemos, ¿cierto?, analizar por casos, pero para hacer ese análisis por casos yo les recomiendo siempre trazar una recta real para poder ubicar, ¿cierto?, y visualizar estos casos. Ubiquemos primero los numeritos, que son en este caso el menos 2 y el 1 medio. Nosotros sabemos que acá tenemos ya un caso, ¿cierto?, que serían los menores que 2, y para esos podemos notar que la expresión del valor absoluto de x más 2 se comporta como menos x menos 2, ¿cierto? Y para todos los mayores que menos 2 será x más 2 y x más 2. Además, ¿cierto?, tenemos en el caso del 1 medio, del real 1 medio, y sabemos que para los mayores o iguales que 1 medio, el valor absoluto de 2x menos 1 es 2x menos 1, y para los menores que 1 medio será 1 menos 2x, ¿ya? Y con eso, miren, si ustedes logran visualizar, tenemos efectivamente tres casos, o sea, los menores que menos 2, los que están entre menos 2 y 1 medio, y los reales, ¿cierto?, que son mayores que 1 medio. Y con eso, ¿cierto?, vamos a poder analizar justamente esa inecuación que teníamos por casos, ¿ya? Entonces pongamos acá, ahora, ¿cierto?, analizaremos la inecuación por casos. Pongamos acá esto. ¿Cómo quedaría esta inecuación? Recuerden cómo se analizan por casos. Vamos a anotar aquí el caso 1, ¿cierto? Que serían todos los x menores que menos 2. ¿Ya? Ese sería nuestro caso número 1. Y lo que debemos hacer nosotros es testear nuestra inecuación, que teníamos ya, ¿cierto?, expresada, la que era equivalente, la que está acá arriba, miren. Esta de aquí, la vamos a testear bajo la condición del caso número 1, ¿ya? Entonces, vamos a reescribirla primero para poder, ¿cierto?, analizar qué es lo que sucede con ella. Nos quedaría esta expresión, ¿cierto?, que era menor que 0. Y vamos a ver qué sucede cuando estamos, ¿cierto?, en presencia de el caso número 1, que serían los x menores que menos 2. Entonces, solamente miren acá, vamos a visualizar esta expresión que está acá arriba y la expresión que está acá abajo, ¿ya? Lo que está en nuestra recta real que acabamos de hacer. Miren acá. Esa inecuación con valor absoluto bajo este caso queda dada por, primero, el valor absoluto de 2x menos 1 queda expresada como 1 menos 2x, menos 3 factor de el valor absoluto de x más 2, pero el x más 2 es menos x menos 2. Y esto, ¿cierto?, queda menor que 0. Claramente, miren, esa inecuación es de primer grado, entonces no es tan compleja de resolver. Solamente vamos a
multiplicar acá primero, ¿cierto? Para luego ya reducir los términos semejantes. Nos quedaría de esa forma, ¿ya? Y con esto, miren, ustedes ya pueden concluir que los x deben ser menores que menos 7. ¿Ya? Ahí ustedes reducen los términos y se van a dar cuenta que ocurre justamente lo que acabo de expresar. Ahora, ¿cómo se interpreta, ¿cierto?, esta solución? Y ahí es donde tenemos que nuevamente recordar, ¿cierto?, que nos está diciendo que esta inecuación, la que está ahí, tiene como solución los reales menores que 7, menores que menos 7, perdón. Pero recuerden que eso ocurre gracias al hecho de que estoy en ese caso. O sea que, pongamos acá, miren, luego. Recuerden que cada caso, ¿cierto?, tiene un conjunto solución y en este caso vamos a llamarlo S1, ¿ya? Y en este caso nos quedaría lo siguiente, o sea, del intervalo, ¿cierto?, de menos infinito a menos 7. Pero cuidado, recuerden que esto sucede gracias a que estamos en el caso número 1, o sea que habría que intersectar con el intervalo que va desde el menos infinito al menos 2, ¿cierto?, abierto, ¿ya? Si ustedes intersectan eso de ahí, esos dos conjuntos, esos dos intervalos, claramente, miren, me va a quedar desde el menos infinito al menos 7 abierto. Y con eso tenemos la solución, ¿cierto?, de nuestro caso número 1. Nos faltan dos casos más, ¿ya? Vamos con el caso número 2. Pongamos acá caso 2. En este, ¿cierto?, vamos a tener que expresar lo que está en medio de nuestra recta real, que serían, ¿cierto?, todos los x que son mayores o iguales que menos 2, pero que son menores que un medio, ¿ya? En nuestra recta real, eso es lo que está en el centro, ¿cierto? Y vamos a actuar igual que antes, o sea, vamos a escribir nuestra inecuación que teníamos al inicio, que sería la que está aquí, ahí con valor absoluto, menor que 0, y vamos a analizar, ¿cierto?, qué sucede con esas expresiones en valor absoluto en ese lugar, ya en ese intervalo que estamos trabajando. En este caso, miren, el valor absoluto de 2x menos 1 es 1 menos 2x para todo x, ¿cierto?, en ese intervalo. Acá me quedaría menos 3, factor de el valor absoluto de x más 2, pero como el x, ¿cierto?, ahora es mayor que menos 2, entonces claramente esa expresión me quedaría ahí y esto me queda menor que 0. Al igual que antes, esta es solamente una inecuación de grado 1, aquí vamos a multiplicar y nos quedaría menos 3x menos 6 menor que 0. Si nosotros resolvemos esta inecuación, nos quedaría menos 5x menor, ¿cierto?, que en este caso 5. Y si ustedes ahí despejan la x, ¿cierto?, o sea, la dejan a un lado, les va a quedar que la x es mayor que menos 1, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo que antes. Recordemos cómo se interpreta esto. Recuerden que la solución de esa inecuación son todos los reales mayores que menos 1. ¿Pero por qué es esa solución? Porque estábamos, ¿cierto?, en ese caso. Entonces, vamos a poner acá luego el conjunto solución, ¿cierto?, de este caso, que lo vamos a llamar S sub 2, sería el intervalo que va desde el menos 1 hasta el más infinito, intersectado, ¿cierto?, con la condición del caso, que en este caso sería el intervalo del menos 2 hasta el 1 medio, ¿cierto?, y el 1 medio abierto, y el menos 2, ¿cierto?, está cerrado. Si ustedes intersectan ambos intervalos, claramente, miren, les va a quedar el intervalo de menos 1 hasta el 1 medio, ¿ya? Abierto en ambos casos, ¿sí? Recuerden que eso ustedes lo pueden visualizar con una recta real y pueden pintar, ¿cierto?, esos intervalos. Y se van a dar cuenta que lo que tienen en común, que justamente representa la intersección, es el intervalo que nos acaba de dar, ¿ya? Finalmente, vamos a resolver el tercer caso de nuestra inecuación, el cual, ¿cierto?, es el caso número 3, y aquí estamos en presencia de los x que son mayores o iguales, ¿cierto?, que 1 medio, ¿ya? Ese va a ser nuestro caso número 3. Vamos entonces a resolverlo. ¿Qué nos queda en este caso? Recuerden, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, vamos a reescribir nuestra inecuación y vamos a ver, ¿cierto?, qué sucede con los valores absolutos de cada una de las expresiones. En este caso, ¿cierto?, el valor absoluto de 2x menos 1 nos quedaría 2x menos 1, menos 3 factor de x más 2.
¿Cómo ustedes saben que esas expresiones son las que quedan? Bueno, solamente tienen que revisar, ¿cierto?, la recta real que hicimos antes, ¿ya? Bueno, para resolver esta inecuación solamente vamos a multiplicar ahí, nos quedaría 2x menos 1, menos 3x menos 6, menor que 0. Y acá, ¿cierto?, nos quedaría menos x menos 7, y esto menor que 0. Por ende, acá el x, ¿cierto?, nos quedaría mayor que menos 7, ¿sí? Nos da esta solución de la inecuación, de esta inecuación, ¿cierto?, la que está acá, gracias al hecho de que estamos en ese caso, ¿sí? Por ende, vamos a poder acá escribir el conjunto solución, el cual está dado por lo siguiente. La solución 3, ¿cierto?, sería el intervalo que va del menos 7 al más infinito, intersectado con el intervalo que va desde el 1 medio hasta el más infinito, ¿sí? Claramente, si ustedes intersectan esos dos intervalos, vamos a poder determinar que eso es lo mismo que tener desde el 1 medio hasta el más infinito, ¿sí? Con esto nosotros ya estamos listos. Podemos, ¿cierto?, escribir nuestro conjunto solución, el conjunto solución final de la inecuación, y ya tendríamos, ¿cierto?, el ejercicio resuelto. Pongamos acá finalmente, el conjunto solución está dado por. Recuerden además, ¿cierto?, que para poder determinar este conjunto solución, que nosotros normalmente le llamamos S sub f de solución final, este se obtiene, ¿cierto?, mediante la unión de los tres conjuntos soluciones obtenidos anteriormente. ¿Por qué la unión? Porque al separar una inecuación por casos, estoy preguntando, ¿cierto?, dónde pertenece la x. O sea, si la x está en el primer intervalo, o en el segundo, o en el tercero. Y como en este caso puede estar en el primero, o en el segundo, o en el tercero, entonces vamos a unir, ¿cierto?, esos tres intervalos, los tres conjuntos solución que nos dio. Recordemos que el primer conjunto solución, ¿cierto?, era el intervalo del menos infinito hasta el menos 7, abierto en menos 7, unido, miren acá, desde el menos 1 hasta el 1 medio, y además miren acá están unidos con ahí el intervalo cerrado, ¿cierto?, que sería desde el 1 medio hasta el más infinito. Si ustedes unen esos tres intervalos, les va a quedar el intervalo final, ¿cierto?, del menos infinito al menos 7, unido desde el menos 1 hasta el más infinito. Y con eso, ¿cierto?, tenemos el conjunto solución final. Hay algunas cosas que ustedes tienen que tener en consideración, que cuando uno resuelve una inecuación, como la que nosotros teníamos al inicio, la voy a volver a escribir para que la puedan visualizar y podamos analizar, ¿cierto?, esto último que les voy a decir. Teníamos, ¿cierto?, esto de acá, más 5, dividido por valor absoluto de 2x menos 1, menos 3x más 2. Y esto menor o igual que 0. Normalmente cuando uno tiene un cociente, uno tiene que restringir, ¿cierto?, la expresión que está en el denominador para que esto no sea 0, ¿ya? Recuerden que en nuestro caso, al analizar el signo de la expresión que estaba en el numerador, nuestra inecuación, ¿cierto?, se convirtió en una inecuación equivalente a solamente esto de acá, ¿cierto? Y ahí miren, a pesar de que ustedes no restrinjan al inicio el hecho de que abajo no puede ser 0, ¿cierto?, cuando uno encuentra la inecuación equivalente, miren aquí, ya aparece esa condición. Ahí dice que es menor estricto que 0. Y si ustedes pueden comprobar, miren, por ejemplo, el menos 1 ahí hace que esa expresión sea 0. Pero bueno, en nuestro conjunto solución no está considerado el menos 1. Entonces al final igual se puede hacer de esa manera. O sea, ustedes pueden restringir al inicio, ¿cierto?, resolver eso y todo. O simplemente cuando encuentran la inecuación equivalente, tienen que asegurarse de que esos casos igual estén incluidos dentro de esto, ¿ya? Y con eso terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio, el cual era esa inecuación. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas. So